Estoy un poco emocionada en este primer taller porque francamente tenía el sueño de poder construir algo en común con todas esas personas que tenemos interés en la educación, y muchas de las que veis aquí con la cámara encendida o apagada son personas que, bueno, pues que nos hemos contagiado mutuamente. Nos llamamos tribu y es una tribu que tiene un firme empeño en dejar un granito de arena y contribuir de alguna manera a la educación de nuestros jóvenes. Hay un autor referente en coaching ontológico que se llama Maturana, y este autor lo que dice es que el futuro no está en los jóvenes, está en los adultos que educamos a los jóvenes. Y con ese espíritu o con esa idea, lo que empezamos ya a diseñar hace años en la Escuela Europea de Coaching fue cómo llevar estas herramientas del coaching a estos colectivos relacionados con la educación, tanto a los jóvenes como a los padres, como a profesores, como a orientadores, cómo llevar estas herramientas a esos contextos. Entonces, lo primero que empezamos desarrollando fue una escuela solo para jóvenes que la llamamos Teen Class. Ahí empezamos a ver que la perspectiva sistémica, es decir, que cuando queremos abordar la educación de los jóvenes necesariamente tenemos que llegar a los adultos, y en esto, bueno, pues llegamos a elaborar ya las primeras escuelas de familia, y de ahí surgió un proyecto para mí especialmente interesante y apasionante, que es la especialización en coaching para adolescentes y familia. De ahí es cuando surgió el grupo GICAF, con la idea de dar continuidad a las personas que quieren en esta idea seguir contribuyendo y haciendo cosas en relación con la educación. GICAF son las siglas de Grupo Innovación Coaching Adolescentes y Familia. Entonces, todas las personas que vamos a participar en estas charlas hemos pasado por esa especialización y hemos querido seguir contribuyendo. Y la mejor manera que se nos ha ocurrido ha sido crear unas escuelas para los educadores, para los adultos que educan a esos jóvenes. Llevamos ya como 4 años haciendo este tipo de escuelas a través de diferentes formatos, y al final lo que hemos ido elaborando pues se nos quedaba entre nosotras. Digo entre nosotras porque la mayor parte de las personas que formamos este grupo pues somos mujeres, ¿no? Yo creo que educativamente se nos enseña mucho más a las mujeres que a los varones en esto. Bueno, ya cambiará, porque aquí las cualidades y las competencias las tenemos exactamente igual los unos que las otras. Bien, entonces este año surgió la idea, el interés de por qué no difundir esto. ¿Por qué no compartir este trabajo que yo creo que las personas que lo han ido elaborando, yo he sido un poco la coordinadora, la supervisora, quien ha impulsado esta idea, pero los talleres han sido elaborados por cada una de las personas que van a compartirlo con vosotros? ¿Por qué no difundirlo? ¿Por qué no regalarlo? ¿Por qué no aportar algo a aquellas personas que además también quieren seguir mejorando en sus competencias como educadores? Y de ahí surge la idea de estas charlas. Entonces, bienvenidos a este primer taller. A partir de hoy nos reuniremos con todos aquellos que queráis a través de ese mismo enlace. Gemma, si digo algo no adecuado, tú me dices. A través de ese primer enlace, y todos los miércoles de aquí durante el mes de abril, mayo y junio. En julio cortaremos y veremos si encontramos energía para después de agosto volver otra vez a retomar. Bueno, pues lo que vamos a compartir son los titulares, un acercamiento a los talleres que han elaborado todas estas compañeras y compañeros, ¿vale? Hoy tenemos el gran lujo de abrir nuestro primer taller con Adriana. Adriana lleva participando en esta escuela de familia ya un par de años. Nos encontraremos incluso con personas en este grupo y las siguientes sesiones muy veteranas que ya llevan muchos años colaborando con nosotros, ¿verdad, Cristina? Te veo por ahí.
Y bueno, pues ¿cuál va a ser su temática? Mejor que nos explique ella. Yo simplemente lo que quiero contaros de Adriana es que es una gran profesional. Me apetece, Adriana, si me lo permites, empezar presentándote diciendo que eres madre de 2 hijos, porque yo creo que esto también contribuye a que lo que os va a contar probablemente ella lo dirá, pero ya lo practica consigo mismo. Ella es psicóloga, máster en dirección de recursos humanos, certificada en coaching ejecutivo y habiendo hecho la especialización que os comentaba de adolescentes y familia en la Escuela Europea. También es facilitadora de disciplina positiva, experta en inteligencia emocional y también certificada en metodología Insight. No sé si lo estoy diciendo bien. Ha hecho formación en mindfulness y en psicología positiva. Ella trabaja ahora mismo como responsable de talento en Ferrovial Servicios y además a mí me ilusiona mucho esto que ha hecho porque es responsable de una escuela de familias dentro de su propia compañía. O sea que ha llevado este espíritu también a su organización y también lidera el programa de salud y bienestar. Y el taller que hoy nos va a compartir se llama La curiosidad como motor de aprendizaje. Enseguida os voy a dejar con ella, pero antes quiero presentaros también a Isabel Varela, que la veréis por ahí, haz así, Isabel García Varela y Gema Sánchez López de Lerma. Os presento a ellas dos antes de dejaros con Adriana porque las tres vamos a ser las personas que vamos a ir abriendo estas charlas que compartimos con vosotros. Entonces, para que os vayan sonando nuestras 3 caras, porque vamos a ser las personas que abriremos en cada momento esto que vamos a compartir, ¿vale? Una cosa importante, según vayáis teniendo dudas, preguntas, comentarios, os quiero pedir que lo vayáis apuntando por el chat. Y nosotros iremos tomando nota de todas esas dudas, pues probablemente a lo mejor agrupando alguna, para después al final de la charla de Adriana, pues poderle dedicar alguna pregunta, algún comentario y que ella nos vaya ayudando a entender un poco más esta preciosa charla que nos va a regalar, ¿vale? Entonces, para no perder más tiempo, os dejo con Adriana, es un placer. Y me silencio para que el espacio sea todo tuyo, ¿vale, Adriana? Fenomenal. Muchísimas gracias, Rosa. Es un placer, de verdad, estar aquí con todos. Yo también estoy muy emocionada. Quiero dar un especial agradecimiento a toda la tribu, ¿no? Que somos todos y bueno, a ti en especial, Rosa, y a la escuela por permitir esto que bueno, es un lujo y esperemos que poco a poco deje de serlo, ¿no? Y se convierta en normalidad y cada vez podamos llegar a más educadores para, bueno, contribuir a hacer una sociedad mejor, ¿no? Este es nuestro granito de arena. Dicho lo cual, fijaos, el título que le pusimos a la Escuela de Familias del 2020 fue un salto al vacío sin precedentes. Fijaos, y Rosa, permítame contarlo, este título lo pusimos justo antes de la pandemia. Yo no sé si Rosa tenía una bola, es pitonisa o qué, pero fijaos, pusimos este título, desarrollamos todos los módulos y los talleres que hay en cada uno de los módulos y bueno, llegó ese 14 de marzo y ya sabemos todos lo que pasó, ¿no? Entonces, fijaos, bueno, dentro de los módulos, ¿no? que hemos hecho en esta escuela, el taller de curiosidad como motor de aprendizaje está dentro de un módulo precioso que se llama emociones capacitantes, ¿vale? Para que liguéis un poco el tema de la curiosidad y de la emoción, ¿no? Vamos a ir por ahí. Pero fijaos, si yo os pregunto, ¿para qué pensáis, como buena coach ontológica,
¿para qué pensáis que vamos a hablar, que tiene sentido hablar de la curiosidad vinculada a los chavales, ¿no? A nuestros hijos, a nuestros alumnos? Pues fijaos, yo no sé a vosotros, pero salto al vacío sin precedentes, a mí lo primero que se me viene a la cabeza es incertidumbre. Y fijaos, esa incertidumbre ya la teníamos antes de la pandemia, antes de todo esto que ha sucedido, porque la vida es incertidumbre en sí. Quizás la pandemia lo ha acelerado más y ahora hay incertidumbre en todo, política, social, sanitaria. Como padres, pues incluso, o como educadores, pues qué va a pasar con nuestros hijos, con nuestros alumnos, cómo son las clases online, ahora son mixtas, ahora teletrabajamos, ahora no. Estamos embebidos, ¿no?, de esa incertidumbre. Como educadores, como adultos, como personas que acompañamos a los chavales, no sé a vosotros, pero es verdad que a mí siempre me asaltan, ¿no?, pues esas dudas, esa incertidumbre de ¿y lo estaré haciendo bien? ¿Y estaré acompañando bien a mis hijos o docentes si tenemos aquí? ¿Y estaré haciendo lo suficiente por...? ¿No? Son todas estas dudas, estas incertidumbres. Entonces, os pregunto, ¿qué os sugiere? ¿Qué os viene a la cabeza cuando os digo incertidumbre? ¿Qué emociones os vienen? ¿Qué primeras palabras os vienen a la mente? Así sin pensarlo mucho. Y fijaos, sacando un poquito nuestro crítico interior, no tanto nuestro guía, a mí lo que se me viene es queja, resignación, pues enfado. En definitiva, ante la incertidumbre, pues aparece como esa especie de mancha, ¿no?, de querer controlarlo todo, de querer tener todo bajo control para poder disminuir esa incertidumbre. Y fijaos, ¿qué es lo que pasa? Que cuando intentamos controlar, aparte de que a mí me gusta decir que el control es una ilusión, realmente hay muy pocas cosas en la vida que podamos controlar. Cuando sentimos esa pérdida de control, lo que realmente nos asalta, fijaos, es el miedo, ¿no? Es esta emoción tan poderosa, que es el miedo, que el miedo malentendido, bueno, pues nos puede dejar pues bloqueados, ¿no? Y realmente no nos permite escuchar el mensaje que nos trae, que es pues que en ese momento tenemos una falta de recursos, ¿no? Cuando sentimos miedo es que estamos, que por alguna circunstancia sentimos que no tenemos recursos. Pues fijaos, ahora que estamos en plena campaña de vacunación, me gustaría compartir con vosotros una reflexión. ¿Y si pensamos que la vacuna contra esa incertidumbre podría ser la curiosidad? ¿Qué os parece este mensaje? ¿Con qué os conecta? Fijaos qué potente, ¿no? Pasar de la incertidumbre, la queja, el no tengo control, que me lleva al miedo, y de repente tenemos una vacuna maravillosa que está dentro de nosotros, que podemos recurrir en cualquier momento, que se llama curiosidad. ¡Wow! Pues de eso vamos a hablar. Y fijaos, estoy poniendo en contexto curiosidad porque vivimos en un mundo de incertidumbre. Pero ¿cómo ligamos eso a una escuela de familias o a una escuela ligada a los educadores? Pues mirad, para mí tenemos una gran responsabilidad como educadores, tanto seamos padres como orientadores, como profesores, y es aprender a vivir pues esa vida llena de incertidumbre, para poder activar esa curiosidad y poder acompañar a nuestros hijos, a nuestros alumnos, para que ellos también conecten con ella y bueno, y se beneficien de todo lo bueno que nos trae, ¿de acuerdo? Para conectar con el aprendizaje, para poder progresar,
para poder adaptarnos al cambio constante, ¿no? Porque en definitiva, pues la vida es cambio. Entonces, fijaos, ¿de dónde viene la curiosidad? Me voy a imaginar ahora mismo que estamos en una sala enorme, que estamos todos, que nos podemos sentir, que podemos sentir el calor y os voy a pedir que cerréis los ojos y que conectéis con vosotros cuando erais niños. Cuando erais niños pequeños, pues cada uno que cuando le alcance su memoria, ¿no? 3 años, 4 años, 2 sería ya la bomba. Y fíjate, quiero que conectes con todo aquello que llamaba tu curiosidad, con todo aquello que te hacía tener la boca abierta, los ojos abiertos, ¿no? Que son las expresiones de la sorpresa. ¿Cuáles son esos estímulos? ¿Los puedes sentir, los puedes escuchar, los puedes ver? ¿De dónde venían? Pues una mariquita que se te posaba aquí decía, y volaba y decías, wow, la mariquita, o tu mamá haciéndote el cucutrás. ¿Puedes imaginar todos esos estímulos? Y ahora has crecido un poco más, has llegado a la adolescencia. ¿Te sorprendías igual? ¿Te sorprendían las mismas cosas? ¿Dónde estaban esos estímulos? ¿Venían más ya de tus padres, quizás de tu grupo social? ¿Cómo era esa curiosidad cuando tú eras adolescente? ¿Ha cambiado algo? Seguimos avanzando y hemos llegado al día de hoy, 21 de marzo. Ya eres adulto, imagino que si estás aquí es porque tendrás relación en alguna medida con niños, con chavales. Y te pregunto, ¿te sigues sorprendiendo de la misma manera? ¿Te siguen sorprendiendo las mismas cosas? ¿Las mismas personas? ¿Qué ha pasado con esos estímulos? Porque los estímulos están ahí. Sigue habiendo estímulos en el ambiente. ¿Qué estamos haciendo con ellos? ¿Estás abierto? ¿Tienes apertura a ver esos estímulos? ¿A sentirlos? Pues fíjate, de todo eso vamos a hablar. ¿Qué pasa con esa novedad que tenemos a nuestro alrededor y que no estamos siendo capaces de conectar con ella? Y fijaos, cuando hablamos de novedad, hablamos de sorpresa. Y oh sorpresa, que quizás sea esta emoción pues una de las menos igual estudiadas o a las que no le damos importancia. Pero fijaos, la sorpresa es una de las 5 o 6, según los autores, emociones básicas. Y es tan importante como pueda ser el enfado, el miedo, la alegría, la tristeza, el asco. La sorpresa es una emoción básica porque nacemos con ella, venimos de serie con ella. Es una emoción primaria y no es secundaria porque precisamente al nacer con ella no necesitamos de la relación con otras personas y de ir aprendiendo en el mundo para poder generarla. Entonces te pregunto, ¿dónde te has dejado la sorpresa? ¿Dónde has dejado tu conexión con esa sorpresa? ¿Qué ha pasado? ¿Te la ha quitado alguien? ¿La has escondido tú? ¿No te la estás permitiendo vivir? Y si efectivamente sigues conectando con ella, enhorabuena. Pero ahora te invito a dar un pasito más. Ahora eres, fíjate, tienes la responsabilidad de hacer que tus hijos o tus alumnos puedan conectar con esa sorpresa. ¡Wow! Menudo trabajo, menudo trabajo. Pues eso es parte de lo que vamos a hablar hoy. Entonces, fijaos, la sorpresa, como toda emoción, es una respuesta ante un estímulo, es la emoción más corta, ¿de acuerdo? Y tiene de particularidad que cuando sentimos esa sorpresa por un estímulo novedoso que tenemos alrededor, acto seguido siempre vamos a conectar con otra emoción. A la sorpresa siempre le sigue otra emoción. ¿Eres consciente de la emoción que le sigue? ¿Eres consciente de los pensamientos que tienes cuando estás sintiendo la sorpresa? Y fijaos,
como toda emoción, la sorpresa también nos trae un mensaje. Y el mensaje que nos trae la sorpresa es que tengamos todos los sentidos abiertos para conectar con eso que es novedoso. Y para captar nuestra atención. Y acto seguido nos tenemos que preguntar, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve esto que yo estoy sintiendo? ¿Por qué me estoy sorprendiendo? Pues fijaos, una vez que nosotros hemos decidido abrazar y tener apertura a esa sorpresa, inmediatamente facilita o nos hace conectar con la curiosidad. Quiero que reflexionéis. En algún momento cuando os hayáis sentido sorprendidos, y fijaos que yo cuando hice esta reflexión, yo dije, si yo, pues no sé, yo no me sorprendo nunca. No, es mentira. Nos estamos sorprendiendo constantemente. Lo que puede estar pasando es que no eres consciente de ello y si no lo abrazas, no te permites, no activas la curiosidad y te pierdes todo lo que hay detrás. Entonces, fijaos, le quiero dar las gracias a Rosa porque cuando yo pedí estar en este módulo de las emociones, pero no me esperaba que me fuese a tocar la sorpresa. Y fue una sorpresa para mí cuando me dio el título del taller y he de confesar que salió mi crítico y uno de mis saboteadores, ¿no? De ¿y esto y por qué a mí? ¿Y esto qué es? No me permitía abrazar esa sorpresa. Y fijaos, ha sido un descubrimiento, ha sido pues un antes y un después. Y de verdad os lo digo, porque me he permitido abrazarla y se ha activado en mí esa curiosidad, que no es que antes no la tuviese, pero se ha activado muchísimo más y me ha permitido estar en contacto con ella y bueno, de alguna manera, pues comportarme y estar en el mundo y para mis hijos, pues de otra manera. Con lo cual, fijaos, estoy hablando de la curiosidad como una fortaleza. De hecho, desde la psicología positiva, que dicta o que pauta Martin Seligman, que es el padre de la psicología positiva, él nos habla de 24 fortalezas que todos los seres humanos tenemos dentro. Y fijaos qué curioso que la curiosidad está en primer lugar. La pone en primer lugar. Con lo cual, es una fortaleza. ¿Eso a qué nos lleva? Pues eso nos lleva a pensar que la podemos desarrollar, que ya la tenemos dentro. A lo mejor está dormida, quizás no has investigado, no te has dado cuenta que la tienes, pero está ahí y la puedes sacar. Y fijaos, es una fortaleza y para mí también es una actitud. Es decir, depende de ti como educador que decidas conectar y tener esa actitud. Es verdad que vivimos incertidumbre, es verdad que queremos que todo esto acabe, pero amigos, es que la vida es eso, la vida es cambio, la vida es incertidumbre. ¿Cómo decides estar tú en la vida? ¿Prefieres estar en la queja, intentando controlarlo todo, resignándote, enfadado? ¿O prefieres tener esa actitud, ¿no?, curiosa y esa mentalidad curiosa y decir, esto es lo que hay, no puedo cambiarlo, me voy a comer el mundo, voy a activar esa curiosidad en mí? Y lo mejor de todo, voy a hacer que mis hijos y mis alumnos también se conecten con eso. Entonces, vamos un pasito más. ¿Cómo se desarrolla? ¿De dónde viene esa curiosidad? Y fijaos, si los que estáis aquí sois mamás o papás y os digo, ¿desde cuándo sois conscientes de ver esa curiosidad o de ver esa sorpresa en vuestros hijos? ¿Sois capaces de decir desde qué momento? Imagino que todos estáis pensando, pues desde que sois chiquititos, a lo mejor desde que empiezan a mirarse las manos, ¿no? Y empiezan a darse cuenta de su cuerpo. Todo eso ya es la curiosidad. Desde bebés, dicen por aquí. Pues fijaos, sí, pero mucho antes. Es ya desde que están en nuestra tripa. Es ya desde el propio embarazo. Hay estudios que han demostrado que los bebés sienten curiosidad desde que están dentro de nosotros.
Con lo cual, ¿qué más ejemplo de que eso es innato? Fijad, hay muchos estudios que dicen que el punto álgido de la curiosidad que sienten los niños es entre los 3 y 6 años, 3, 4, 5, 6 años, ¿vale? Ese es el punto álgido. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta de eso? Pues porque surgen las preguntas del qué y esto qué es y esto qué es. ¿Cuántas millones de preguntas nos hacen de y qué, y qué, y qué? Que hay veces que dicen, ya no sé más, no me preguntes más, ¿vale? Y después ya vienen las del para qué también, que son súper interesantes, que hay, no sé a vosotros, pero algunas preguntas de para qué es como, ostras, que no me las sé, que la tengo que mirar. Eso es la curiosidad, eso es la curiosidad de los niños. Y dicen, ¿y por qué? Claro, ¿por qué, para qué, el qué? Pues bien, entonces, ¿qué pasa a partir de los 6, 7, 8 años? ¿Qué pasa cuando llegamos a la adolescencia? ¿Qué pasa? Y vemos a los chavales así como, no sé, en Marte, como desconectados de todo, como que ya no hay estímulos, cuando tienen más estímulos también que nunca. ¿Qué pasa ahí? Pues fijaos, una de las cosas que pasan es que estamos tan llenos y tan sobreestimulados de lo que hay fuera que quizás ya no tenemos espacio, ¿no?, interior para sorprendernos y para admirar lo sencillo, lo cotidiano. Quizá pueda estar pasando esto y ya cuando llegamos a adultos, yo no sé vosotros, pero pues es ya elevado a la enésima potencia, ¿no? Yo, si pienso en gente que diga, ostras, esta persona pues sí, vive la sorpresa, se deja asombrar, ¿no? Y siente curiosidad. Sí, me vienen a la mente casos, pero no soy capaz de dar tantos nombres como lo veo tan claro en los niños, ¿no? Entonces, ¿qué nos ha pasado? ¿Por qué? No vamos a echar solo la culpa a la sociedad, ¿no? La sobreestimulación, el tipo de educación que hemos tenido, pero si estamos aquí es porque esto nos interesa. Y bueno, y en este afán de querer hacernos responsables, ¿no?, como educadores, pues pensemos en esto, ¿no? Y te invito a que si pues llegaste a desconectar cuando tenías 7, 8, 9 años o cuando llegaste a la adolescencia y llegaste a desconectar con tu sorpresa, con tu curiosidad, quiero que sepas que estás a tiempo todavía, porque es una de esas fortalezas, ¿no?, como nos dice Martin Seligman. Y fijaos, hemos hablado de la curiosidad como una fortaleza, ¿no?, y como una actitud, y también es muy importante hablar de la curiosidad como ese motor interno, ¿no?, que nos impulsa a explorar. Es decir, el ser humano es un explorador nato, por defecto. Entonces, ¿en qué momento hemos decidido perder esa capacidad? Y es más, fijaos, voy un pasito más allá. Como educadores, ¿en qué momento hemos decidido que nuestros hijos y que nuestros alumnos ya no tenían que conectar con esa sorpresa y que activar su curiosidad? ¿Hemos pensado en algún momento en esto? Porque fijaos, aquí está una de las claves. Al final, tú puedes explorar porque te lo estén imponiendo o sugiriendo desde fuera, y ahí tenemos nosotros pues parte de responsabilidad, ¿no? El cómo motivamos a los niños para que aprendan, pero lo importante es inculcarles que el gran motor, ¿no?, de esa curiosidad está dentro de ellos, porque a nosotros no nos van a tener siempre, no van a tener siempre a sus profesores que les estén motivando y no nos van a tener a nosotros. Entonces, desde esta escuela de padres que, por lo que estáis viendo, está muy vinculada al coaching, nosotros lo que hacemos es acompañar desde ahí.
es facilitar herramientas al adulto para que, en este caso, aprendáis a conectar con vuestra sorpresa, con vuestra curiosidad, y una vez que lo has vivido en ti mismo, acompañes a tus chavales. Porque fijaos, como siempre digo, si vas a enseñar matemáticas o si te vas a poner con tu hijo y le vas a enseñar a leer, habrás tenido que aprender antes matemáticas, habrás tenido tú antes que leer. Pues con esto es lo mismo. No quieras enseñar nada a nadie que no haya pasado por ti. Y eso es lo que yo he hecho con esto. Yo he tomado este reto de cómo me voy a enfrentar yo ante una conferencia, taller, charla, regalo sobre la curiosidad si no me he permitido vivirla dentro de mí, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué se siente? La siento, me la permito, la inhibo, la acelero. Oye, ¿y en mis hijos? ¿Cómo es esto de la curiosidad en mis hijos? ¿Les veo desde ahí? ¿Les miro desde ahí? ¿Les permito a ellos ser curiosos? Fijaos, pues son preguntas que yo antes no me había hecho y que estoy súper agradecida de haberme encontrado con esto, porque me ha permitido reflexionar. ¿Y qué me ha permitido? Fijaos, aprender. Y aquí hemos llegado, hemos completado el título del taller: la curiosidad como acelerador del aprendizaje. Fijaos, ya hemos hablado de curiosidad, hemos hablado que conecta, que impulsa y que impulsa el qué. Impulsa el estar abiertos a aprender. ¿Vale? Fijaos, hemos hablado de qué es la sorpresa, del mensaje que nos trae, que facilita la curiosidad y por lo tanto el aprendizaje. Y por último, hay una cosa muy importante, que es, oye, ¿cómo vas a hacer tú para activar y para conectar con esa curiosidad, ¿no? ¿Y qué vas a hacer como educador para acompañar a los chavales y que a ellos también se les despierte? Pues fijaos, lo primero es que tenemos que ser muy conscientes de qué estímulos nos están acercando a esa curiosidad o están haciendo todo lo contrario, nos están inhibiendo o nos están alejando. Y entonces aquí voy a hablar de palancas que nos activan la curiosidad y de saboteadores, ponerle la palabra que queráis, ¿vale? Pero el concepto es eso, es qué me hace a mí conectar con esa curiosidad y poder aprender, o por el contrario, qué es lo que me inhibe. Entonces, ahora, mamá, papá, profesor, educador, orientador, te pregunto, ¿cuáles son esas palancas que te hacen conectar con esa curiosidad? ¿Cuáles son? ¿Y cuáles son esos saboteadores, ¿sí? Eso que te hace inhibir esa curiosidad, eso que te hace no permitir conectar con ella? Pues fijaos, cuando yo hice esta reflexión, me hice un listado y me gustaría compartirlo con vosotros y vosotras y bueno, a ver si coincidimos. Por supuesto habrá muchos más, por supuesto cada uno tiene sus propias palancas y sus propios saboteadores. Y fijaos, de palancas, ¿qué me hace a mí activar esa curiosidad? Pues lo primero, acallar a mi crítico, ¿no? A mi crítico interior, a mi ego, le voy a hacer así como burla, ¿no? A ese que todo lo sabe, que viene a sabotearme a veces y que enjuicia y que critica. Fíjate, ese es el crítico, pero cuando consigo acallarle, ¿no? y consigo sacar pues el guía, ¿no? o la vocecita más dulce, la que me motiva, la que me estimula,
la frase que me dice es: Adriana, no des nada por supuesto. No des nada por supuesto. Intenta borrar tus juicios, intenta conectar con esa niña, ¿no? Con esa niña de 3, 4, 5 años, y es más, intenta conectar con esa mirada que tenía de niña, para poder mirar así también a mis hijos y mirarles desde ahí, porque solo si yo les miro desde mi infancia soy capaz de conectar, ¿no? De otro modo, pues me viene todo el aprendizaje, todas las creencias, todos los juicios que yo he ido acumulando en mi mochila a lo largo de la vida. Fijaos, otra palanca más. Me ayuda mucho a conectar con la humildad. Con la humildad de que no lo sé todo, que me queda muchísimo por aprender y que estoy en ese camino. Me conecta con la gratitud, me conecta con la vulnerabilidad, me conecta con, lo hemos comentado antes, pues fijaos, con admirar y con contemplar las cosas sencillas de la vida, de no esperar grandes cosas, de aceptar lo que hay, por pequeño que sea, y mirarlo desde la curiosidad. Y fijaos, me conecta con la gran palabra que para mí es la aceptación. Es aceptar lo que hay y desde ahí tener apertura y ver lo que hay, ¿no? Y ver lo que te depara la situación, lo que te depara pues esa conversación con tu hijo o ese reto que tienes por delante, ¿vale? Esas son mis palancas. Fijaos, saboteadores. Pues hablábamos antes del control, pues sí, el querer, cuando me pongo en modo control, bueno, pues nada bueno sale, no sé a vosotros, pero eso me conecta, pues eso, sobre todo con otra serie de emociones que no son la sorpresa. Hablábamos del crítico, me sabotea también, me inhibe el estar más pendiente del ruido exterior, de lo que está pasando fuera, y de no conectar con ese interior, ¿no? Y esa motivación intrínseca, y me conecta, me inhibe el tener pues creencias del tipo pues yo no soy creativa o no tengo imaginación, ¿vale? Ese tipo de cosas no me hacen bien. Y fijaos, para mí la estrella, la mía, cada uno que busque la suya para intentar trabajársela. Para mí la estrella son las expectativas. Y fijaos, expectativas sobre todo ¿en quién? Pues en mis hijos. Cuando yo consigo acallar esas expectativas, es un mundo distinto. Para mí al menos, no sé para vosotros. Entonces trabajo mucho eso. Por supuesto que las tengo, por supuesto que soy madre y miro a mi hijo y de manera inconsciente espero que haga, que diga, que se comporte de una manera determinada. Pero estoy intentando dejar esa expectativa aparcada, porque me he dado cuenta que si me anclo a esa expectativa, no soy capaz de mirar a mi hijo con esa mirada curiosa o a mi hija. ¿Y qué es lo que pasa? Que me pierdo muchísimo. ¿De qué? De aprender de ellos, de conocerles mejor. Y eso, fijaos, me da una pena terrible y a la vez me motiva, porque digo, es que está en mí el querer cambiar eso, es que se puede. Y cuando yo me conecto desde ahí y dejo esa expectativa y me conecto, ¿no? con ese comportamiento no esperado, o esas palabras, o esa conversación, o ese gesto, o ese, fijaos, el mío mayor está entrando en bueno, es preadolescente, entonces ya estoy empezando a vivir ese querer separarse, ese querer empezar a volar solo, pues hasta eso lo estoy abrazando de manera distinta. Porque si no le miro desde ahí, no le voy a poder acompañar, no le voy a ver cómo realmente es y no le voy a poder enseñar. Entonces, fijaos, ¿todo esto para qué? Pues uno, para ser consciente de tus propias palancas y de tus propios inhibidores o saboteadores,
¿Y para qué también? Y os hago la pregunta. Habéis hecho esa lista, ¿no?, de palancas y de saboteadores. ¿Seríais capaces ahora de hacer esas mismas 2 listas pensando en vuestros hijos? ¿En qué contestarían vuestros hijos? ¿En qué contestarían vuestros alumnos? Pues ahí, fijaos, es donde posiblemente esté la clave de cómo poder acompañar a los chavales. Fijaos, yo he hecho este ejercicio también y no me sale el mismo resultado si pienso en mi hijo que si pienso en mi hija. No me sale lo mismo. Con lo cual, si el resultado no es el mismo, yo no les puedo acompañar de manera distinta. No debo potenciar y activarles lo mismo. Entonces, pues nosotros como padres o yo como madre, yo tengo 2 hijos, por muchos hijos que tengamos en casa, nunca vamos a llegar al volumen que tiene un docente, que tiene un profesor. Si nos estás escuchando, profesor, ¿qué vas a hacer tú para activar la curiosidad de cada uno de los niños o adolescentes que tienes en tu aula? Porque no vale lo mismo para todos. No vale lo mismo para todos. Y puede ser que lo que a ti te hace activarla, fíjate, no le haga activársela a esa persona. Pues aún así tienes que entrenarte ahí, tienes que verle, tienes que ver a través de ese filtro. Y cuando eso lo consigues es precioso. Fijaos, preparando esto yo también me acordaba de los profesores que me han inspirado, que me han motivado, que han despertado en mí esa curiosidad. Yo aquí tengo la suerte de estar compartiendo sesión con una de ellas. Esto es un regalo, el poder ser, pues como digo, ¿no?, entrenadores de vida para acompañar a los chavales es un regalo. Y fijaos, está muy vanida la frase, pero solo aprendemos cuando la emoción se ha activado. Solo se aprende aquello que se ama. Entonces, ¿qué vais a hacer? ¿Qué vamos a hacer entre todos para conectarnos con nuestra sorpresa, con nuestra curiosidad? Y más importante aún, ¿cómo vas a acompañar tú a tus hijos? ¿Cómo vas a acompañar tú a tus alumnos para que lo activen? Ahí te dejo ese reto. Si estuviéramos en el taller, te acompañaría o te pediría que te hicieses tu plan de acción, que reflexionases pues aquello que te llevas, ¿no?, de la charla, y que te apuntases 2, 3 cosas, no más, no seamos ambiciosos. 2, 3 cosas que quieres conseguir, que quieres cambiar en ti y en los demás. ¿Y cómo lo vas a hacer? Te pregunto, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Necesitas la ayuda de alguien? ¿Puedes tú solo? ¿En cuánto tiempo? ¿Cuándo vas a saber que lo has conseguido? Pues hasta aquí. Espero que os haya gustado mucho. Lo he disfrutado un montón, la verdad. Muchísimas gracias, Adriana. Yo me he apuntado aquí tus listas, tus preguntas. Ha sido un verdadero placer escucharte. Muchas gracias. Gracias, maestra. Bueno, mira, según lo decías, Adriana, me quedo con esta idea. Somos capaces de ser alumnos de nuestros hijos, ¿no? Esta idea. Les educamos para que sean ellos los que nos enseñen. Qué bonito mensaje. Muchas gracias, Adriana. Mirad, todavía nos quedan unos minutos. Gracias, Isabel. Bueno, he cortado muy rápido porque tenía muchas ganas de escuchar, pero bueno, yo creo que podríamos aprovechar antes de las dudas y preguntas en que os presentéis vosotras, que yo me he liado ahí y he presentado a Diana con esta urgencia, pero Isabel, Gema, os podéis presentar y así en las próximas charlas también saben un poco que vais a ser las coordinadoras de todas estas charlas cuando estemos las 3 o estemos alguna de nosotras y otra falle. Bueno, lo primero, muchas gracias, Adriana, un lujazo, un placer escucharte, muchísimas gracias, ese sentimiento, o sea, esos ojazos que transmiten todo esto que has aprendido y con tanta amabilidad y generosidad nos traes, así que muchísimas gracias. Bueno, yo soy Isabel, estaré en todas las próximas conferencias, charlas.
para acompañaros y estar por aquí. En una de ellas también expondré yo algún tema muy interesante. Y, y bueno, nada más, que estamos por aquí y que muchas gracias, nos veremos. Preséntate un poco más. Bueno, me he Un especializado titular. también en coaching, también soy coach por la escuela, también mi maestra y mi mentora es Rosa, que es un lujazo tenerla y seguir aprendiendo de ella. ¿Y a qué me dedico? Me dedico al desarrollo del liderazgo, también soy especialista en metodologías ágiles, en acompañamiento de transformación, en la inserción de este tipo de metodología en las empresas y sobre todo a líderes, porque es a lo que me he dedicado toda la vida. He sido líder, me he equivocado muchísimas veces, con lo cual he aprendido un montón y ahora la verdad que me inspira muchísimo acompañar a otros líderes y poder transmitirle eso que he podido aprender a lo largo de los años. Así que nada, muchísimas gracias. Gracias, Isabel. Bueno, pues buenas tardes, Adriana. Me he emocionado en varios momentos de esta charla, así que bueno, muchísimas gracias. Me llevo deberes, porque muchas preguntas y un buen ejercicio. Y nada, yo soy Gema, una más de, como ha dicho hoy Adriana, de esta tribu que empezamos ya hace unos años, que Rosa nos lanzó la propuesta y bueno, pues aquí estamos encantadas de haberla aceptado. Y bueno, soy coach ejecutiva y aparte de eso enfocada más a la empresa, al desarrollo de, digamos, de adultos, pero me especialicé en coaching de adolescentes y familias, pues un poco también por esos líderes del futuro, también porque soy, o sea, pensando en poder poner ese granito, ¿no? Porque ellos son los que pues en un futuro van a hacerse cargo de este mundo. Y luego, pues, porque también soy madre y me inquietaba desde mi exigencia, que me cuesta trabajar a veces, pues me inquietaba ese momento de la adolescencia y bueno, pues encantada de haber hecho esa especialización y de todo lo que ha traído. Así que por mi parte, como ha dicho Isabel, pues estaremos aquí el resto de charlas y de seminarios con todos los que queráis repetir, que esperemos que seáis todos. Y nada más, por mi parte, pues que ha estado fenomenal, Adriana. Y a ver, no sé, no habéis planteado ninguna pregunta, ¿no? Eso es. Echamos en falta que preguntéis algo a Adriana. Hoy Están está aquí. tan sorprendidos. Están tan sorprendidos. Pero bueno, a mí me surge una, sí, que aunque nos has dado las palancas y esos saboteadores que yo creo que son, o sea, que viene muy bien verlos, como ya has interiorizado más este tema, ¿cómo podemos empezar a llevarlo al día a día, ¿no? A ser más conscientes de esa curiosidad y empezar a también vivirla pues desde este foco que tú nos has planteado con nuestros hijos o con nuestros alumnos? Pues fijaos, voy a decir una cosa que para nosotros como coaches quizás es muy obvia, ¿no? Y es nuestra principal herramienta de trabajo, pero quizás para el resto no lo sea tanto. Y a mí lo que me funciona más allá, y por supuesto esto es el primer trabajo, que es tomar esa conciencia, ¿no? Revisarte, mirarte, pero una vez que eso ya está asentado, fíjate, a mí lo que me funciona es la pregunta, es preguntarles. ¿Cómo activo yo la curiosidad en mis hijos? Preguntándoles. Y es que a su vez la activo en mí misma. O sea, no concibo que haya curiosidad sin pregunta. No soy capaz de separarlo. Entonces, pues fijaos, también por la especialidad que yo traigo, que es disciplina positiva, me conecto mucho con eso. Es decir, yo intento en mi día a día obviar o dejar un poco de lado el lenguaje más afirmativo, impositivo, de sermón, de llámalo X de orden, de aquí el orden y mando, que también me sale, obviamente, soy persona. Y entonces intento conectarme con la pregunta directamente, y al principio
pues me salía mal porque estaba acostumbrada a hacer preguntas a mis clientes, que para eso me he formado en eso, y bueno, pues poco a poco fui cogiendo soltura. Pero amigo, cuando tienes que llevar las preguntas a tu casa y estás todo el día preguntándole a tus hijos, pues al principio suena raro hasta que te dicen, pero qué pesada eres, deja de hacerme coaching ya, ¿no? Pero fijaos que realmente no va por ahí, no es, sí, es hacerle la pregunta para que él indague, pero ahora he aprendido a hacerle la pregunta pues para activarle. Por ejemplo, un ejemplo muy tonto que se me está viniendo a la cabeza. Pues cuando me pongo a hacer los deberes con mi hija pequeña, que todavía necesita ayuda, pues me invade a preguntas, porque a veces porque no sabe y a veces pues porque mejor que te lo haga mamá. Entonces, fijaos, ¿cómo he conseguido yo activar su curiosidad para que aprenda por sí misma y tenga ese motor interno que la lleve a responder por sí misma? Pues devolviéndole la pregunta. Directamente. Ella me pregunta y entonces yo me hago la sorprendida. Digo, ay, pues es verdad que quizás pues hay un poco de paripé, ¿no? Y además esto es buenísimo porque los niños aprenden mirándonos, somos sus espejos, con lo cual tu hijo, tu alumno tiene que ver en ti esa sorpresa. Tú no puedes estar sorprendido así. Esto no es la sorpresa es apertura, es ¿en serio? ¿En serio me estás preguntando esto? ¡Qué maravilla! Porque no lo sé, ¿me lo explicas? ¿Me lo explicas tú? Bueno, pues eso, simplemente eso, ya hace que al niño le pongas en otro sitio. O sea, le estás dando el poder a él de enseñar a su madre. O sea, ¿qué más potente hay que eso? ¿No? Entonces, a mí la pregunta es lo que más me funciona. Fijaos, si yo fuese, esto es muy fácil decirlo, pero yo creo que si yo fuese profesor y tuviese a mi cargo un aula con alumnos, yo haría las clases preguntando, pero no solo preguntando yo. Yo les pondría de deberes traer preguntas, que me hiciesen preguntas, que se cuestionen todo el tiempo, activémosle su pensamiento crítico. ¿De qué momento hemos decidido que para preguntar hay que levantar la mano y que solo al final de la clase se pregunta? ¿O que solo hay preguntas en no sé qué momento del día? La pregunta es una herramienta poderosísima. ¿Y en qué momento hemos decidido que el niño no pregunta? Que solo pregunta el niño. Fijaos qué potente sería. Esto se me está viniendo ahora mismo sobre la marcha, pero qué potente sería que pudiésemos permitirles a nuestros alumnos que generasen ellos los exámenes, que hiciesen ellos las preguntas de los exámenes, porque para tú poder poner preguntas en un examen, tienes que haber activado tu curiosidad, te tienes que haber interesado por esa materia, tienes que haber aprendido un montón. ¿No? Pues eso vamos a llevárnoslo a... Mira, a ver, Marco, ¿qué nos dice? Cuando llegan los hijos del cole les preguntamos qué han aprendido. Claro, claro. Y fijaos, deberíamos preguntar qué han preguntado. Justo. Y fijaos, la clave es preguntar con el qué. Vamos a dejar de lado el por qué, que eso es que te lleva al pasado, que es juicio, que te cuestiona. Es precisamente eso. ¿Qué has preguntado hoy? ¿No? ¿En qué has tenido interés? ¿Dónde has focalizado? ¿Dónde has puesto tu energía? ¿Qué quieres aprender de nuevo? No sé. Me conecta con eso. No sé si te he contestado, Gemma. Sí. Gracias. Súper interesante. Nos has dado la práctica y todo, ¿no? Hasta la emoción, la cara y todo. Laura nos preguntaba, sí que pone en el chat, que su duda es cómo hacer conectar la curiosidad sin presionar a nuestros hijos, no como una tarea extraescolar más, es decir, dejando que crezca en ellos. No sé, bueno, contesta tú, que eres. Pues fíjate, yo me lo llevo a la emoción. Vamos un pasito más atrás, es decir, la curiosidad. Es verdad que es una habilidad, pero la curiosidad viene de la sorpresa. Entonces,
fijaos, cuando yo trabajo con familias y hago asesoría familiar y le enseño a los papás y a las mamás pues bueno, qué son las emociones y cómo las pueden transmitir en su casa, yo siempre les invito a conectar con ellas lo primero. Y después, obviamente en casa no podemos impartir talleres, ¿no? Como a lo mejor se puede hacer en un cole. Hoy toca taller de emociones. Pues no va de esto, los padres no somos profes. Pero sí podemos abrir un diálogo natural en la cena, en el coche. Yo el coche lo uso para todo, no sé vosotros. Porque están ahí, no se pueden mover y no sé, me da mucho juego. Jolín, y hablar de eso, hablar de la sorpresa como cualquier otra emoción. ¿Y cómo se habla de eso? Pues poniéndolo encima de la mesa. Yo muchas veces, que no me oiga, pues, mi hijo mayor, pues que es más, o está siendo, o tiene comportamiento más rígido, no tan flexible, pues le cuesta sorprenderse. ¿Por qué sé yo que le cuesta sorprenderse? Pues porque cuando hay cambio de planes, no abraza esa novedad. Y si tú no abrazas esa novedad, te pierdes todo lo que hay detrás. Entonces, ¿yo qué hago en ese momento? Pues ¿para qué voy a ir con el sermón, reprocharle? Ahí ya le he perdido, ya no he generado esa conexión. Entonces yo pongo encima de la mesa esto. Oh, veo que te has sorprendido. Esto no es lo que tú te esperabas. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué quieres hacer con esto? ¿Qué es lo siguiente que tienes? ¿Cuál es la siguiente emoción que te está viniendo? ¿Qué estás pensando? Y entonces le intento averiguar cuáles son sus pensamientos. Me tengo que meter dentro de él. Y en función de los pensamientos que me diga, tendré que ir moldeándole y preguntándole, ¿y para qué te sirve pensar eso? Si ya ha pasado, hijo, la novedad ya está aquí. No lo puedes controlar. Entonces, si no lo puedes controlar, ¿qué quieres hacer con esto? Y de esa manera, a lo mejor no le hablo de la curiosidad no es dar una clase magistral, pero se lo pongo encima de la mesa y le hago conectar con eso. Oye, esto que tú estabas esperando no ha pasado. ¿Qué quieres hacer con esto? ¿Qué quieres hacer con esto? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Quieres cambiar tu pensamiento? ¿Necesitas reposarlo un poco? ¿Y qué te parece? ¿Y si, ¿no? Este maravilloso, ¿y si le das una oportunidad a esto que te acaba de llegar y que no te esperabas? Y ves lo que hay ahí detrás. Y puede parecer un poco raro, pero yo tengo esas conversaciones. Y de verdad que ojalá hubieran tenido esas conversaciones conmigo de pequeña. Han tenido otras también maravillosas, pero no con tanta conciencia, ¿no? Y jolín, nosotros ahora podemos hacerlo. Es que es muy bonito el trabajo. Y luego ver cómo te lo devuelven, ¿no? Cuando tú haces ese trabajo con los chavales desde pequeños, pues no es lo mismo que nosotros, que nos hemos metido en esto, que con 30, con 40, pues no es lo mismo. No es lo mismo 30 que 5, 4, 6 años, 8, 12. Bueno, esperamos haberos dejado con mucha curiosidad, ¿no? para continuar con estas charlas. Somos un equipo de personas ilusionadas. Yo no sé si se ha visto, pero todos los que hablamos con pasión. Esperamos que os pueda servir y que os ayude en esta difícil labor que a veces es el lograr adaptarnos nosotros a ellos y lograr generar ese espíritu de crecimiento frente a estas situaciones tan diversas que nos están surgiendo. Muchas gracias, Adriana. Ha sido muy bonita tu charla. Yo creo que nos ha inspirado a todos y nos ha dejado como muy conectados con esa emoción de la sorpresa. Esperamos poder veros el próximo miércoles. Para nosotros va a ser un verdadero placer. Veréis que somos un equipo de lo más variopinto. Hay psicólogos, hay ingenieros, hay economistas, hay abogadas, sobre todo hay mujeres, pero hay personas de muy diferente origen y que todos intentamos, en cualquier caso, contribuir de alguna manera a dotaros de recursos. Bueno, esperamos que os haya servido, que os haya ilusionado y muchísimas gracias
por compartir este tiempo con nosotros y darnos la oportunidad de brindaros estas herramientas. Gracias a todos, un placer. Gracias a todos.